Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy quiero tener un pequeñito tiempo, ¿verdad? De conversación con alguno de ustedes que puedan escuchar este pequeño fragmento de video que les voy a compartir. Y la intención primordial que tengo el día de hoy es tomando en consideración los acontecimientos que estamos teniendo ahorita en cuanto a los problemas que estamos viendo de este virus que está atacando a todo el mundo, pues creo que es una oportunidad que nosotros los creyentes estamos teniendo para difundir un poco más de esperanza a todo el mundo, de esperanza a aquellos que se encuentran debilitados en la fe, a aquellos que todavía no se identifican con la palabra de Dios, a aquellos que todavía se encuentran luchando contra sí mismos porque están quizás sumidos en un pecado, a aquellos que se encuentran todavía renuentes a aceptar la palabra de Dios porque creen que es locura. No podemos negar que a través de los años hemos tenido serias situaciones en cuanto a la fe con los líderes que gobiernan nuestro mundo espiritual. Pero en el contexto bíblico está claro y está expresado, profetizado por el Señor, de que íbamos a vivir tiempos de apostasía. Y la apostasía no es nada más y nada menos que el hecho de que un creyente que conoce, que ha llegado a un término de fe y ha conocido del Señor, llega a un momento en su vida en el que se aparta de la verdad de Dios. La palabra de Dios nos dice de que cuando nosotros tenemos una fe que no está muy bien fundada o hemos profesado una fe, pero simplemente lo hemos hecho de manera religiosa y no precisamente habiendo llegado a un arrepentimiento verdadero, a una conversión genuina, estamos propensos a llevarnos por vientos de doctrina, cuando no solamente fundamos nuestra fe en lo que corresponde a la palabra de Dios. De manera que existen muchas amenazas para nosotros los cristianos también, ya no se diga para aquellos que no conocen a Dios todavía. Conocer a Dios no es únicamente una religión, no es asistir a una iglesia, no es dar limosna, no es llevar dinero a una congregación, no es simplemente salir a predicar la palabra, no es simplemente leer la Biblia como si fuese cualquier otro libro. No se trata de eso, definitivamente. El cristianismo es una fe. Es una fe y es una relación directa con Dios. Y esto únicamente se consigue mediante un tiempo en el que nosotros como seres humanos, como creación de Dios, llegamos a darnos cuenta y a tener una capacidad de analizar nuestras vidas, nuestros comportamientos y darnos cuenta que somos pecadores. ¿Cuán pecadores somos? ¿Y cuánto Cristo tuvo que sufrir en la cruz del Calvario por librarnos de esa atadura al pecado? Porque precisamente no es que el Señor vino y con su venida Él iba a cortar el pecado completamente y nosotros íbamos a dejar de pecar. Porque no se trata de eso. Simple y sencillamente se trata de que nosotros, antes de conocer a Cristo, vivimos una vida en la que estábamos en las manos del maligno. Cristo a los mismos fariseos se los dijo en su cara cuando les dijo de que ellos no eran hijos de Abraham, sino que eran hijos del diablo, porque definitivamente de su boca solo salía mentira, solo salía algo que era hipocresía de parte de ellos y que Satanás es el único que miente desde el comienzo. Entonces ellos se ofendieron y esa fue una de las cosas que hizo de que ellos quisiesen matar a Cristo. Nosotros igual.
nosotros de la misma manera, en nuestra manera de vivir anterior, vivíamos una religión, cumplíamos para la sociedad, no para Dios, en ir a una iglesia, en cumplir con algunos mandamientos, en cumplir con algunos rituales de las iglesias, pero no necesariamente estábamos en comunión con Dios, porque seguíamos pecando. Muchas veces llegábamos cargando pecados que habíamos cometido incluso la noche anterior, y simplemente llegábamos, creíamos, confesábamos algo y había una penitencia de la cual hacíamos uso. Creíamos que salíamos del pecado con solo confesarlo y cumplir la penitencia, y después todo happy y nos íbamos a casa, y después seguíamos en lo mismo que veníamos haciendo durante todo el tiempo. De manera que nadie tenía una fe verdadera en el Señor. De manera que no conocíamos a Dios definitivamente. Fue en el momento en que nosotros decidimos tomar una decisión verdadera, de corazón, venir a los pies de la cruz y confesarnos internamente con nuestro Dios. Pedir, suplicarle a Él la misericordia, humillarnos ante Él y venir y contarle hasta lo más último de lo que hicimos. Sin mentiras, sin tapujos, porque de alguna manera entendimos que Dios no puede ser burlado y que todo lo sabe Él. De hecho, su palabra dice que antes de que un pensamiento llegue a nuestra mente, Él ya lo conoce. Porque el único que escudriña los corazones del hombre es Dios, porque Él es nuestro creador. Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Él es el que sabe y nos ha destinado para este mundo desde antes de la creación. De manera que nosotros día a día venimos arrastrando una cantidad de mentiras con las que nos hemos creado, con las que hemos desarrollado, con las que venimos creciendo día con día. Nos hicimos adultos viviendo una mentira. Pero hoy que hemos llegado a los pies de Cristo nos damos cuenta de que ahora podemos ver. Antes vivíamos como que teníamos los ojos tapados. Hoy podemos ver el mundo que tenemos alrededor, que se encuentra exactamente como nosotros estábamos antes. Conste, vuelvo a decir, no es que el hecho de que hayamos conocido al Señor y hayamos sido perdonados signifique que Dios cortó definitivamente el pecado de nosotros y que nosotros ya no seamos capaces de pecar. No significa que nosotros ya no pequemos, no. Dios vino a romper esas cadenas de atadura en la que nosotros dependíamos completamente y vivíamos para el pecado, para el maligno, porque estábamos en las manos del maligno. Dios vino a hacernos libres de esa atadura. Hoy por hoy el cristiano peca. La misma palabra de Dios nos dice que si nosotros decimos que no pecamos, mentimos y hacemos mentiroso a Dios. Porque efectivamente en nosotros, por naturaleza, desde el pecado de Adán y Eva, acarreamos una naturaleza perdida. De manera que nosotros luchamos día con día, hora tras hora, minuto tras minuto contra el pecado. Hoy nosotros, los que creemos en el Señor, vivimos día a día una lucha contra el pecado. Y gracias a esa lucha, nosotros día con día vamos adquiriendo un poder de librarnos de muchos pecados. Yo misma llevo mi propia lucha. No voy a decir jamás que no peco, porque haría mentiroso a mi Señor. Pero hoy yo he podido vencer muchos de los pecados que yo antes cometía, muchas de las malas costumbres que yo tenía, muchas de las malas vibras que yo misma tenía. ¿Qué significa esto? Dios nos da un poder para librarnos del pecado. Ya depende de nosotros. El enemigo va a seguir tentándonos siempre. ¿Y cómo nos tienta el enemigo? Con aquellas cosas en las que más débiles hemos sido toda la vida.
En esas cosas el enemigo es donde se empeña a hacernos caer. Y ya depende de nosotros que nosotros dobleguemos ese instinto de la carne para no pecar. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener un entendido muy grande sobre el pecado. Antes nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados completamente de la bondad de Dios. Éramos personas que a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Pero el pecado efectivamente es todo aquello que está completamente contrario a la voluntad de Dios. La ley de Dios en los 10 mandamientos que todos nos hemos aprendido durante la vida, efectivamente funcionó para hacernos conocer el pecado. La misma palabra de Dios dice que la ley sirve para darnos cuenta del pecado, pero efectivamente la ley de Dios se aplica para aquellos que pecan, para aquellos que practican el pecado, para aquellos que todavía no rinden sus vidas al Señor y que son desobedientes a la palabra de Dios porque no le conocen. De manera que yo solamente quiero hacerles la reflexión para que nos revisemos. El mundo está no cayéndose a pedazos en este tiempo, como dice mucha gente que creen que es el final del mundo, que creen que esto va a acabar con el mundo. No. Simple y sencillamente todo esto está en las profecías. Todo se tiene que cumplir antes de la venida de nuestro Señor. Pero creo que es tiempo para que todos revisemos nuestra vida, nuestros comportamientos, revisemos dónde estamos parados. Dice el Señor en su palabra que no hay bueno ni aún uno, que todos nos hemos extraviado. Esta palabra la dice de aquellos que todavía no han encontrado el camino para el Señor. Pero sin embargo también Dios nos dice en su palabra que Él dio a su Hijo unigénito para que Él viniera al mundo y murió en el mundo para salvar al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. Algo muy curioso, hay mucha gente que dice, vida eterna, eso es egoísmo, ¿para qué quiero vivir la vida eterna? Mejor me muero y ya viví mi vida, hice lo que yo quise y muere. Pero no se trata de eso, la palabra de Dios nunca dice que vamos a morir y que allí se acaba todo. Son dos caminos nada más, vida eterna en Cristo Jesús o muerte y condenación eterna. Condenación eterna. Cristo habló más del infierno que del cielo, lamentablemente, porque Él estaba claro de que muchos iban a seguir sin aceptarle, iban a seguir negándole, que muchos no van a alcanzar esa misericordia, pero no porque Dios no tenga misericordia de ellos, sino porque tienen sus corazones entenebrecidos, endurecidos en contra de Dios, porque han amado más el pecado, han amado más el mundo, han amado más la creación que al que los creó. Dios en el momento que nos creó, la misma palabra de Dios lo dice, nos hizo a imagen y semejanza de Él para que nosotros fuésemos tan buenos como Él. Pero Él, en la misma capacidad que Él tiene de decidir lo que hace, quiso que nosotros también tuviéramos nuestra propia capacidad de decidir cómo vivir la vida, si obedecíamos o no obedecíamos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, tomaron una mala decisión. Y gracias a ellos, el día de hoy, todos acarreamos ese pecado. Más, sin embargo, desde esos tiempos existe la palabra de Dios y Dios nos ha dado la capacidad de elegir por la vida o por la muerte. Y ya sabemos que la muerte es muerte para condenación eterna. De manera que es tiempo en estos momentos de tribulación que la humanidad está viviendo, que primero reflexionemos, pensemos, ¿por qué pasa esto? La tierra gime, la tierra se queja, así como un día la tierra se quejó porque Caín mató a Abel.
Así está gimiendo hoy y se está quejando y está entregando sus muertos. Está quejándose ante Dios. La gente está perdida. Divorcio, fornicación, adulterio, vicios, prostitución, drogadicción, abortos, homosexualismo, lesbianismo. O sea, ¿qué espera el mundo que Dios haga? ¿Por qué creen que Dios es malo y que Dios va a mandar al infierno a alguien? ¿Por qué no vemos primero, como dice la misma palabra de Dios, que miremos primero la viga que tenemos en el ojo nosotros antes de criticar la basurita que tiene el otro en el suyo? Es lo mismo que está haciendo el ser humano con Dios. Estamos viendo errores en Dios, en nuestro Creador, solo porque Dios está permitiendo las desgracias que están pasando. Pero no nos ponemos a pensar, ajá, ¿y qué hemos hecho nosotros? Estamos viviendo lo que nos merecemos. Por unos la pagamos todos, sí. Por unos la pagamos todos. Pero Dios es justo. Y en su soberana justicia, muchos de los que mueren están yéndose con Él. Porque los está librando de una catástrofe peor. Porque los está librando desde ya de sufrir otro martirio peor. Pero hay muchos que desde ahorita también se están yendo al infierno porque no quisieron obedecer a Dios antes. Estimado amigo, deténgase en su vida. Dios está tocando su vida. Dios le está hablando. Busque la manera de ponerse en contacto con su Dios. Esta es la oportunidad. No endurezca su corazón. Es el momento en el que Dios está probando la fe. Es el momento en el que Dios está probando los corazones. Es el momento en el que Dios está probando al mundo. Es el momento en el que Él está un poquito como zarandeando la cizaña y el trigo. Y desde ahorita mucha cizaña está siendo cortada. Pero también hay mucho trigo que desde ya está siendo escogido. Gloria a Dios por eso. Alabemos a Dios porque Él sabe lo que está haciendo. Y no refunfuñe, no se queje. Primero vaya y arrodíllese. Y pídale a Dios que le perdone. Pídale a Dios que tenga misericordia. Pídale a Dios que no sea tarde para usted. Porque usted no sabe si el día de mañana usted va a estar en una cama de esas donde están esas personas el día de hoy. Yo misma no sé si el día de mañana voy a estar ahí, pero una cosa sí tengo segura. Cada día doblo mis rodillas y le pido a Dios con mi corazón contrito y humillado perdón. Y cada día trato de vivir haciendo más su voluntad, porque sé que días malos peores vienen. Esto es principio de dolores. Falta mucho que ver. Pero cuando tenemos la fe en Dios y cuando conocemos a Dios, esto no nos va a amedrentar. Al contrario, nos alegra porque Dios ya viene. Y para los que creemos en Él, morir es ganancia. Si seguimos aquí todavía y haciendo el esfuerzo es porque sabemos que seguimos haciendo su obra. Y que Él nos necesita que terminemos de hacer la obra para la cual fuimos llamados. Pero si la muerte viene para nosotros los que estamos en Cristo, hemos ganado el reino ya. Ya lo tenemos ahí. No tenemos temor. ¿Está usted así de tranquilo? Busque la paz de Dios. Él es el único que le va a dar gozo y paz en su corazón. Alimente a su familia también con la palabra de Dios. Verá que va a haber un cambio. Dios está buscando que en este tiempo nos arrepintamos todos. No tome la tardanza de la venida de Jesucristo como un olvido de Dios o como una mentira del hombre. Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo hace. De usted depende. ¿Dónde va a pasar su eternidad? Si con Dios o con el maligno.
es su decisión. Pero recuerde algo, Dios lo creó. Dios por amor envió a su Hijo. Dios le ama. Nunca olvide eso. Dios le ama. Y hoy está llamándole. Dios le bendiga.